Sin filtros, somos como nos oye. Presentado por Movistar. 2:31 de la tarde, gracias como siempre por su grata compañía en este espacio de Sin Filtros donde hablamos como nos oye y aprendemos escuchando. Por supuesto que en el dial de Colombia, un país en sintonía, estamos con usted todas las tardes para ofrecerles esta pequeño bocanada de aire, le hemos llamado Marianela Cordero y este servidor Freddy Serrano, para poder conversar de otros temas que no necesariamente son los que usted está acostumbrado a escuchar de los noticiarios y de los medios tradicionales, sino que son temas que nos parece a nosotros y ustedes mismos en redes sociales nos sugieren para ahondar. Ha habido uno particularmente desde que arrancamos aquí en Sin Filtros que ha llamado poderosamente la atención y que de una u otra forma está ligado a otros programas de opinión, pero que no se ha tocado tal vez de una forma un poco más integral. Y es cuando una transición de un gobierno a otro y cuando un partido que no es familiar con la gestión pública asume el poder, se dan roces, se dan algunos criterios encontrados, se dan algunas transiciones a medias. Y al fin y al cabo hay funcionarios nuevos que asumen el cargo, pasan los días y en un inicio uno puede entender que estén acomodándose en la silla, como decimos popularmente aquí en Costa Rica. Pero cuando ya pasan los meses y no hay respuestas, y no hay control, y no hay dominio del mensaje que nos están dando los ciudadanos sobre la gestión, sino que siguen viendo hacia atrás y siguen hablando sobre lo que ocurrió y no sobre para dónde vamos, es cuando a nosotros los periodistas se nos levanta la ceja y decimos ¿qué está pasando? Hasta dónde ya esa justificación se convierte en una excusa. En días anteriores tuvimos aquí, y todo esto lo digo porque ya usted va a amarrar nuestros cabos aquí en Sin Filtros, tuvimos al señor Guillermo Santana, el presidente ejecutivo del INCOFER, quien de una forma bastante extensa estuvo explicando lo que para él ha sido una gestión difícil, que básicamente dijo, arrancó de cero, como si hubiese montado el tren en la estación desde cero, porque aduce no tener conocimiento de las finanzas de la institución, por lo menos no al inicio, y aduce también que se encontró con una institución que no había ejecutado bien sus presupuestos y que, por lo tanto, no iba a avanzar en los proyectos que anteriormente sí se habían prometido y que el tren venía avanzando de una forma muy vertiginosa, muy rápida, conectándonos a nosotros los ciudadanos y que de repente iba a ponerle un alto a las máquinas del tren, que de por sí las encontraba muy desgastadas, como un mal mantenimiento, porque no tenía claro cuál era el panorama de la institución. Bueno, durante ese programa tuvimos también la intervención inmediata de el exfuncionario de INCOFER, don Miguel Carabajías, quien de una forma contundente, como es bien conocido don Miguel, y sin filtros, como siempre es conocido don Miguel, le contrarió y le dijo, no señor, usted se equivoca, usted sigue hablando del pasado y no está diciendo para dónde iba la institución, sí habían planes claros, sí había presupuesto, deje de utilizarme y utilizar a la gestión anterior para justificar el que usted no sepa para dónde va el tren. Bueno, don Miguel está hoy con nosotros. Entró ese día por teléfono y después, conversando con Marianela Cordero y con nosotros en el programa, pedimos traerlo y él dijo, claro, yo quiero ir a hablar de ese y de otros temas. Bienvenido a Sin Filtros, don Miguel. Muchas gracias, buenas tardes a ustedes por invitarme al programa, Marianela y a vos, Freddy, y a la audiencia, que espero que tenga la paciencia de escucharnos durante este rato y podamos hablar, tal vez no tanto del tren, porque me parece que en la medida que uno está lejos de la institución, pues prefiere mantenerse lo más lejano posible, aunque pareciera ser que siempre hay quien lo quiere acercar a uno a la fuerza. Y podemos hablar no solamente, pues te repito, de eso, sino que pues, hablemos de otros temas que me parecen importantes en la actualidad y en la situación que vive hoy el país. Si lo veo yo de una forma tal vez un poco pintoresca, y coincido con usted en que vamos a tener que arrancar hablando del tren de la estación, porque eso es lo que nos pone sobre la mesa. Pero yo creo que se va uniendo otros vagones de otros temas que también usted como exfuncionario de amplia trayectoria, pues va a querer opinar y con muchísimo gusto aquí lo vamos a conversar. Aclararle a nuestros amigos oyentes que mi colega Marianela Cordero se encuentra a punto de ingresar a la radio
no me extrañaría que en cualquier momento esté por teléfono, porque al igual que yo es inquieta cuando no se encuentra al aire con nosotros y tiene esa posibilidad de entrar y participar con nosotros sin filtros. Y recordarle, por supuesto, nuestras cuentas de Twitter, que es por donde usted siempre nos da su opinión, nos sugiere temas y nos jala las orejas a veces también. Es @FreddySerranoCR, @MarianellaCorde y el hashtag o el numeral sin filtros para que usted ahí se conecte por redes sociales con nosotros. Don Miguel, tal vez aquí me gustaría, para dejar muy, muy clara la posición suya, ¿qué fue lo que pasó en esa transición con el señor Guillermo Santana en el Incofer? Y tal vez qué fue lo que ocurrió antes, que ha hecho que una institución que venía, por lo menos ante el ojo público, avanzando con grandes dificultades, porque en la administración Figueres Olsen prácticamente estaba sepultada, pero que a través de los años comenzó a avanzar y a conectarse y el tren con grandes esfuerzos en un país subdesarrollado como el nuestro, porque a veces creo que perdemos el contexto de donde estamos, ¿verdad? Esto no es Londres, esto no es Nueva York, pero sí comenzaban a darse resultados. Usted como la cara visible, con esa personalidad que le caracteriza de siempre hablar de frente y de explicarle a la gente y de estar conectado con los medios de comunicación, a encontrarnos con el desastre que tenemos hoy en el Incofer. Mire, yo no puedo hablar de una transición porque ciertamente no la hubo. Ni siquiera. No la hubo porque dos cosas. El nuevo gobierno nombró a mi sustituto el lunes antes del traspaso de poderes, unos 2 o 3 días antes del traspaso de poderes. Me pidieron una cita, yo accedí dentro de la agenda que tenía, accedí a reunirme con el nuevo presidente ejecutivo. Nos reunimos por poco más de 2 horas, en la cual yo le expliqué algunas cosas rápidamente y le presenté a parte de los funcionarios que se iba a encontrar 2 días después de esa reunión. Y ahí mismo le dije que estaba en la mejor disposición de reunirme las veces que fueran necesarias para darle más elementos, ser más detallista en las cosas y que él pudiese preguntar todas aquellas cosas que creía necesario preguntar e informarse. Quedamos, es más, él me manifestó que podíamos vernos el viernes después del cambio de gobierno. Yo le dije que lo valorara porque posiblemente él iba a estar un poco enredado, que iba a estar llegando a la institución. Después de eso, la única cruce de palabras que he tenido con él fue el día lunes cuando él estuvo en el programa manifestando cosas que ciertamente yo no puedo aceptar y no puedo permitir. Llamé 2 o 3 veces a la oficina de él recordándole que si él creía necesario o conveniente, con muchísimo gusto yo podía ir al Incofer y conversar. Estoy hablando en mayo, estoy hablando recién pasado el 8 de mayo. Y no solamente se lo dije a él, sino que luego se lo dije a un director nombrado por este gobierno. Le mandé el mensaje a través de ese director. Con mucho gusto, si ustedes en junta directiva o si él, presidente ejecutivo, consideran prudente reunirse, que les informe cosas para que ustedes estén al tanto de lo que se venía haciendo, encantado de la vida lo hago. Porque en mi gestión privó más el cariño, el compromiso, el trabajo por sacar una responsabilidad que teníamos que cualquier otra cosa. Y desde esa perspectiva, sigue siendo el tema ferroviario para mí una cosa de la mayor importancia para este país. ¿Ha tenido usted oportunidad después? Porque vea usted lo que nos está comentando. Básicamente, este señor asume un rol a pocos días ya del paso de poderes y se reúnen por 2 horas. Realmente poder entender las vísceras de una institución tan complicada como el Incofer, porque realmente venía de ser resucitada, ¿no? No es nada fácil. No, yo estoy clarísimo, y por eso fue mi ofrecimiento y se ha mantenido durante todo el tiempo, hasta que obviamente uno no solamente se da cuenta que no lo quieren tener cerca del lugar, sino que además es utilizado para excusar aquellas cosas que no se han podido hacer después de más de 200 días de gestión. Imagino que tampoco le gustó del hecho de que durante 2 gobiernos era nombrado como uno de los presidentes ejecutivos más eficientes.
y por eso fue que se mantuvo en 2 periodos, sino que de repente pasa usted a ser como el malo de la película, el que no tenía informes financieros, el que no utilizaba auditorías externas, el que tenía mal mantenimiento a las máquinas, o no sabía en qué mantenimiento estaban las máquinas, el que estaba exponiendo a los pasajeros a Cartago por unas supuestas pendientes que las máquinas no tienen la suficiente fuerza para manejarse. Todo eso es lo que el señor Santana dice que se ha encontrado. Mire, el 8 de mayo cambió de gobierno, el 7, el 6, el 5, y para ir para atrás todos los días, esas máquinas subían 8 mogos, esas máquinas bajaban 8 mogos, esos trenes tenían mantenimiento, esos trenes había la responsabilidad de tener respaldo en caso de problemas que se tuvieran. Y no estamos diciendo que estábamos exentos a tener problemas, teníamos problemas. Pero lo que sí es cierto es que son los mismos trenes en la misma pendiente que servían 2 días antes y 2 días después ya no sirven. Eso es un poco extraño. Y extraño también cuando hablamos de mantenimiento y cuando se quiso achacar una responsabilidad a otras cosas y los bomberos le dijeron de que el problema fue que a la hora de que hubo conatos de incendio tuvo que ver con una manipulación no correcta a la hora de la limpieza de algunas cosas que no tenía que ver nada con el tren en sí mismo. Se ha hablado, y hasta el presidente de la República lamentablemente cayó en el error, de decir que no había presupuesto. Uh-huh. Cualquier funcionario público, cualquier persona que trabaje en una empresa sabe que la única forma de trabajar es mediante presupuestos, en donde se establecen los ingresos de la empresa y se establecen a dónde van a ser las inversiones y a dónde va a ser el gasto. Ninguna institución pública puede funcionar si no tiene presupuesto, porque además, en el caso de las instituciones autónomas, pasa por la Contraloría General de la República la aprobación de los presupuestos y se aprueban siempre el año anterior al nuevo periodo. Dicho de otra manera, en el 2013 la Contraloría aprueba el presupuesto del INCOFER para el 2015. Tal vez lo que quiso decir él es que los presupuestos no estaban ordenados, o que no encontró tal vez una institución financieramente con informes como si los podríamos encontrar en Hacienda o como podríamos encontrar en el ICE. Perdón, los informes están, Freddy, porque no puedes tampoco dejar de cumplir con las responsabilidades que la misma ley te marca, que te marca la Contraloría y que te marca el Ministerio de Hacienda a través de la AP. O sea, entonces, ¿a qué se refiere el señor Santana, cree usted? No sé, no tengo idea. Y los presupuestos se hacen y se amarran a una ejecución. Y si él, cuando encontró el presupuesto, lo encontró amarrado a un proyecto como es el de Alajuela, sí, era porque la administración había apostado y había apuntado en esa dirección. Si él quisiera variar el presupuesto, lo que tiene que hacer es una modificación presupuestaria. Cuando hablamos de ejecución, que en el año 2013 no se ejecutaron los recursos que fueron aprobados para el INCOFER, yo tengo que aclarar varias cosas. En septiembre del 2013, la Asamblea Legislativa aprueba 1.500 millones para el INCOFER. Uh-huh. El día 16 de octubre, la Contraloría General de la República aprueba la modificación y el nuevo presupuesto del INCOFER con la coletilla que manifiesta siempre y cuando esos recursos estén dentro del límite de gasto o esté autorizado por la AP el levantamiento del límite del gasto. Resulta que como esos recursos hacían que se levantara el límite de gasto, la AP tenía que autorizar. ¿Sabe cuándo autorizó la AP? ¿Cuándo? El 20 de diciembre del 2013. Ok. Entonces, obviamente hubo un superávit. Era imposible, en el sano juicio, el poder invertir todo ese dinero a partir del 20 de diciembre. Pero ciertamente lo que sí se hizo fue adelantar todos los procesos que permitieran las contrataciones para la adquisición de los rieles, de los durmientes que hoy se están poniendo para la Alajuela. Porque los rieles se dejó el contrato firmado, se hizo la licitación, se hizo la adjudicación, se dejó el contrato firmado y se envió a la Contraloría para el refrendo. Y la Contraloría lo refrenda después del 8 de mayo. Así que el señor Santana tuvo la suerte de encontrarse una institución
con durmientes, con rieles, con locomotoras y trabajando. Yo me encontré una institución en el 2005 sin durmientes, sin rieles, sin equipo trabajando y sin dinero para pagar la planilla de la institución. Eso es cierto, porque creo que todos lo vimos en aquel momento y tal vez yo creo que ahí es donde vamos a terminar en este programa concluyendo, y es que a veces los costarricenses no nos ubicamos en dónde estamos, no recordamos de dónde viene el tren y lo difícil que le ha costado el tren pasar de una estación a otra, porque yo sí recuerdo cuando esa institución se cerró y el dolor que eso causó al desarrollo de este país, y recuerdo bien cuando se abrió y el esfuerzo tan grande que usted hizo en su momento, de forma tal que pareciera que aquí el tema de la comunicación, el tema del traspaso bajo ese contexto de un funcionario a otro, no se dio de una forma justa, no para uno con otro, sino para los usuarios, para la historia del país, para el desarrollo institucional de nuestra democracia. Son las 2:47. Ya mi compañera Marianela Cordero está en línea telefónica porque, como le digo, no se aguanta hablar sin filtros. Entonces ella dice, quiero hablar. Marianela, te damos la oportunidad para que puedas saludar y de una vez le invito a que nos mande corte comercial, Marianela. Gracias, Freddy. Aquí voy a bordo del 705, ¿verdad? De la placa del taxi. Voy y tengo muchas preguntas. Don Miguel sabe que este es un tema que me interesa, que nos interesa, y que creo que, a pesar de que ya Freddy y yo dijimos desde el lunes, no hemos viajado en tren, la cantidad de gente, aunque sea un 2% de la cantidad de costarricenses que se transportan al año, que viajan en tren, merecen un servicio de calidad. Yo tengo un punto de vista y tengo mis preguntas que quiero hacerle a don Miguel, a quien saludo, y me disculpo por no estar todavía allá, pero vea, voy en camino. Y ya tengo las preguntas bien apuntaditas. Así que a esta hora de la tarde les invito a que nos sigan acompañando por Columbia 98.7 FM. Envíen sus preguntas a través de las redes sociales. Esto es Sin Filtros. Las preguntas que vienen son sin filtros y don Miguel Carabalías es un hombre sin filtros. No se lo pierdan, ya regresamos después de la pausa. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. 2:48 de la tarde, seguimos sin filtros. Nos acompaña hoy el señor Miguel Carabalías, ex presidente ejecutivo del Incofer, y también, como ya ustedes escucharon, mi compañera Marianela Cordero, atrapada en una de las presas Josefinas, esperando llegar a la radio en algún momento, pero ya intervino por teléfono y nos va a seguir acompañando. Don Miguel, antes de la pausa, Marianela decía algo que yo estoy totalmente con ella. Los usuarios veíamos con mucha esperanza el avance de los proyectos en el tren y de repente nos encontramos ahora con un servicio que va en desmejora. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de montarse en el tren, o tal vez no por temas laborales, pero últimamente. Yo conozco mucha gente que antes usaba mucho el tren y ahora me dicen, mira, ya no, lo estoy usando tanto, huelen mal, las máquinas de repente nada raro que se queden varadas, si no es porque algún carro se le atraviesa al tren y chocan. El servicio no está bien, no está caminando bien en este momento. Mire, Freddy, es muy difícil para mí tocar este tema, porque es una institución a la cual yo quiero mucho, es una institución por la cual le dediqué un espacio muy largo de vida, casi 9 años. Y entonces, yo solamente quisiera que el Incofer, indistintamente quien esté ahí y el gobierno que sea, solo sepa caminar para adelante, solo sepa que cada paso que da es un paso en positivo y es un paso en crecimiento y un paso en beneficio de todos los ciudadanos que viajan en el tren y todos otros aquellos que pudieran viajar en el tren conforme se vaya mejorando, se vaya aumentando y se vaya modernizando el sistema. No tiene por qué estar en peor condición que la que pudo haber tenido hasta el 8 de mayo, porque hasta donde yo sé,
no ha pasado nada extraño o importante como para pensar que no se pueda caminar. Lo que uno podría pensar en esto es cuánta y cuál es la atención que se le está poniendo desde los más altos niveles de la institución a estas quejas que se están dando. Es lo único que podría decir. Ahí hay funcionarios que se mantienen en la institución, que estuvieron en la época en que yo estuve y que estaban antes de que yo llegara. Yo no los llevé, porque a ratos alguna gente también anda viéndolos y buscándolos y medio persiguiéndolos porque piensan que son funcionarios a los cuales yo llevé y son los íntimos amigos que yo tengo, y entonces les andan con recelo. ¿Pero usted cree que eso esté sucediendo? Yo creo que muchas de esas cosas, cuando hay un cambio de gobierno y sobre todo cuando hay un partido diferente a otro, esas cosas suceden. Cuando yo llegué, ni un solo funcionario de los que estaba se movieron. A todos los dejamos, con todos trabajamos, a todos les pedimos el compromiso y todos asumieron el compromiso. Y estoy seguro que todos los que están ahí siguen pensando lo mismo, siguen siendo los mismos y siguen dispuestos a comprometerse en el trabajo en favor de la institución cara a la ciudadanía. No en favor de un presidente ejecutivo, es en favor de la ciudadanía, es en favor de la institución. Y ellos llevan la institución muy clavada, muy metida en su mente y en su pecho. Entonces, me parece a mí que en el tramo de Alajuela, yo el último día que estuve fue el 7 de mayo. Uno aspiraría que las nuevas autoridades hayan estado pendientes y visitando de manera constante el avance de la obra. ¿Usted lo hacía? Lo hacíamos todas las semanas, porque no solamente era mandar a hacer, sino que había que verificar que se hiciera, pero además ayudar a hacer. Y bueno, lo de Alajuela está ahí, está por Río Segundo, es lo que entiendo. Yo no he vuelto a ir, no me he vuelto a acercar a las líneas del tren para que no se diga que por ahí andaba el expresidente ejecutivo y que quién sabe qué andaba haciendo. Pero han llegado, no han llegado ni a Río Segundo de Alajuela todavía, o sea, no han salido de la provincia de Heredia y se esperaba que para diciembre estuviera concluido por lo menos la obra constructiva hasta el hospital de Alajuela. Así se lo habían prometido a usted las cuadrillas. Así lo habíamos comprometido con ellos y así el 7 de mayo la cuadrilla, el encargado de la cuadrilla y el encargado de quien nos suministra el servicio era que el mes de diciembre el tren estaba llegando a Alajuela. De igual forma con la Basílica. Igual con la Basílica, y cuando nos atrasábamos nosotros le explicábamos por qué el atraso y tratábamos de ponerle el mayor empeño y el mayor esfuerzo. Pero bueno, Freddy, tal vez para cerrar con este capítulo, yo tengo que también manifestarle a la ciudadanía que en el INCOFER se ha hablado que no había plan estratégico, que no había programas, que no había proyectos, y hay un plan estratégico que se hizo en el 2011, se llama Plan Estratégico 2011-2015 del INCOFER, que ahí estaba cuando fuimos, que ahí detallaba los avances, los proyectos y las obras, el tren a Heredia, el tren a Cartago, el tren a Alajuela, la modernización del sistema, los estudios para que se modernizara el sistema que quedaron entregados en octubre del año pasado y que se esperaba que este año lo que continuaba era poder hacer los procesos de búsqueda de los recursos y iniciar los procesos de licitación para contar antes del 2020 con un tren en todo el GAN operando. Y ahí están los estudios, ahí están los proyectos y ahí están el plan estratégico y ahí están los informes de las labores que se rindieron a través de buena parte del periodo 2010-2014 en la institución. ¿Y usted se los entregó al señor Santana? Ahí están. Yo no tuve la oportunidad de entregarse al señor Santana porque el señor Santana estuvo conmigo un único día, que llegó a presentarse, a decir que él era el nuevo presidente ejecutivo designado y que entonces nos íbamos a reunir posteriormente. El día lunes no sabíamos quién era todavía, hasta que el lunes en la noche supimos. Y cuando él se presentó, yo le expliqué, le mostré algunas cosas y le dije, venimos y nos sentamos y vemos cada uno de los documentos que están aquí. Pero si yo no se los mostré, ahí estaban. Y cuando yo llegué pregunté.
Y me reuní con los funcionarios y les preguntaba y aprendía de ellos lo buenas cosas que conocían y las experiencias vividas las contaban y las aprendí para evitar repetirlas y bueno, y trabajé con ellos y me informé con ellos y todos esos documentos están ahí. Usted el otro día en la llamada telefónica que tuvo aquí en Sin Filtros, cuando el señor Santana estaba aduciendo todas estas carencias que él dice no estaban en la institución, decía, acordémonos de dónde viene el Incofer, acordémonos de la institución que yo me encontré. Es una forma también, don Miguel, de hacernos recordar que este tren no existía. Que este tren estaba literalmente en el olvido y que a la hora de que se da esa transición posiblemente no toda la información y no todas las auditorías y no todas las planificaciones detalladas que este señor Santana quería encontrar estaban ahí todavía. La información que había es suficiente para poder tomar decisiones y saber hacia dónde marchaba el ferrocarril. Más que suficientes. En mi caso, posiblemente a mí me entregué a la institución, como yo la entregué el 8 de mayo, y posiblemente me hubiera montado sobre ruedas. Cuando yo... Ya tendríamos el tren a Ajuela. Cuando yo manifiesto que hay que acordarse de dónde se venía, es que hay que tener claro que esa no era una institución poderosa ni rica, que era una institución con gran limitación de recursos y que con un gran esfuerzo se había levantado y que habíamos aprendido a generar los recursos, porque yo se lo dije en esas palabras, el salario suyo, se lo dije, usted tiene que producírselo, porque aquí no hay transferencia corriente para pagar salarios. Cada salario de la planilla de Incofer, de las 8 a 48 plazas que hay, tenemos que generarlo con trabajo, con servicios, poniendo la mente a trabajar y buscando alternativas de ingresos más allá del transporte mismo. 48 plazas. 48 plazas. Y así se lo dije. Y no solamente se lo dije a él, sino que se lo decía a mis funcionarios, a mis compañeros de trabajo, cuando me decían que había necesidad de tener más recurso humano. Yo les decía, estoy de acuerdo, pero que quien venga con el bollo bajo el brazo. Y es que yo le digo una cosa, don Miguel, cuando usted nos dice 48 plazas, a uno se le para el pelo. Usted puede ir a ver otras instituciones que a nivel manifiesto pareciera están dormidas, con cientos de funcionarios. Usted tenía 48, solamente 48 personas. Y sin embargo, el tren avanzaba y los proyectos seguían. Pues ahora ya comienzo a entender por qué usted a veces se enchaquetaba cuando llegaba la prensa a hostigarle y preguntarle tanto detalle. Solo con 48 personas y no había ni siquiera una transferencia de planilla. O sea, ustedes tenían que generar su propio salario. Por ley, a nosotros al Incofer se le transfiere recursos de capital que son dirigidos básicamente a la inversión. Construcción de vía, adquisición de cosas de ese tipo. Pero planilla no se traslada dinero, sino que esas 48 plazas había que producirlo. Entonces, transportando banano, transportando personas, transportando acero, transportando papel, negociando con el ICE la autorización para que pusieran en el derecho de vía tendido eléctrico, la posibilidad de que puedan utilizar el derecho de vía para fibra óptica, la publicidad en los vagones del tren, la publicidad en las vallas publicitarias, eran parte de los nuevos ingresos que se empezaron a generar en Incofer con el fin de lograr tener una estabilidad económica en el salario de los funcionarios. En el año 2005, cuando llegamos a Incofer, el director administrativo financiero, el gerente administrativo financiero me dice que los recursos de ingreso para la institución llegan hasta el 15 de septiembre, que a partir del 15 de septiembre no íbamos a poder pagar planillas porque estaba todo gastado, y cuando digo todo gastado es que se habían hasta adelantado servicios o cobrado servicios por adelantado porque no tenían cómo pagar la planilla. Teníamos una deuda de alrededor de $1 millón con proveedores, y entonces pedir que le vendieran algo a Incofer era algo terrible porque nadie le quería vender nada a Incofer. Y cuando nos fuimos éramos uno de los mejores clientes de muchos de los proveedores porque no solamente comprábamos mucho, sino que además pagábamos casi al contado. La planilla se mantenía, se pagaban los salarios, no había problemas en eso y teníamos una vida muy atareada, con mucho esfuerzo para que eso no se cayera. Pero sabíamos
que era como el cuento de la bicicleta, que había que volar mucho pedal o para mantenerse en el mismo sitio o para avanzar un poco. Pero si me ponía a descansar creyendo que iba cuesta abajo, lo que iba a hacer es retroceder y eso iba a costar nuevamente volver al proceso en que se había llegado. Y eso es así en el Incofer y esa era la realidad del Incofer. Claro. Miguel Carabajías, expresidente ejecutivo del Incofer, hablando sin filtros, hoy aquí por Colombia. Marianela Cordero, sigue con nosotros todavía línea telefónica, Nela. Sí, yo estoy deseando hace rato que usted me dé la palabra porque se me atropellan las preguntas. Bueno, voy a hacer una intervención en la que yo quiero que la gente entienda que voy a ponerme en los zapatos del usuario, a pesar del usuario del tren, a pesar de que no soy usuaria del tren. Uno puede escuchar las dos voces y creo que los oyentes de Sin Filtros no me van a saber que estoy diciendo la verdad. El caballero que escuchamos el lunes, don Guillermo Santana, está particularmente preocupado porque el marco legal que pueda hacer crecer al Incofer exista, está buscando votos en la Asamblea Legislativa y si ustedes lo escucharon, habrán entendido como yo que es un hombre que está muy preocupado por esa parte formal, legal. No quiere decir que no le preocupe, digamos, lo que le preocupaba a don Miguel cuando estaba en su puesto, que yo lo recuerdo, yo sé que don Miguel era, y me lo dijo en una entrevista, cuando choca el tren a mí me llaman por teléfono y tengo claro quién es el maquinista. A ver, don Guillermo tiene un estilo gerencial muy particular y muy distinto al de don Miguel. Probablemente el de don Miguel por su personalidad, por su forma de ser, porque es más ejecutivo, porque yo creo que don Miguel en algún momento habrá querido agarrar el tren él y manejarlo él o arreglar los rieles él. Era un poco más vistosa tal vez su labor y la gente, creo que por eso inclusive, y lo dije el lunes, perdonó en su momento que una ruta no funcionara, que algo saliera mal con un vagón, etcétera, porque sabíamos que el asunto era difícil. Lo que uno lamenta como ciudadano, y me pongo los zapatos aquí del usuario, es ¿cómo no puedo tener lo mejor de los dos mundos? ¿Cómo no puedo tener en un solo funcionario esa búsqueda de ese marco legal que hace don Guillermo, que está muy en la parte teórica, muy en la parte ejecutiva, legal del tema del Incofer, y ese otro funcionario que es capaz de arrollarse las mangas y decir, denme campo, porque si tengo que empujar el tren, lo empujo, que ese fue el Miguel Carabajías que todos conocimos. Y entonces uno dice, qué lástima que esta transición no haya sido realmente como uno soñara, que debería ser una transición de gobierno, para que el usuario tenga lo mejor de los dos mundos. Y yo creo, y aquí es donde todavía le pediría a los dos caballeros, ojalá todavía se pudieran reunir, porque no es posible que todo lo que es don Miguel se pierda. Y por supuesto no podemos quitarle mérito a don Guillermo por el esfuerzo que está haciendo por buscar el tema del legal, de recursos, etcétera, que también es importante. Entonces uno dice, no podemos tener lo mejor de los dos mundos para que este tren no se nos quede varado otra vez, porque el tren, pues por supuesto es una obra que tiene mucho que ver con la voluntad de la gente que lo ha tomado como algo muy suyo, muy propio, pero también esos 48 funcionarios. Yo no quiero seguir oyendo quejas de gente que dice, este tren no tiene aire acondicionado, ¿dónde está el tren que nos prometieron a la abuela? ¿Cómo podemos hacer, don Miguel? Y se lo pregunto, yo sé que ya usted no está en el cargo, pero ¿por dónde le encontramos solución a esto? Porque que estos estilos gerenciales tan distintos no puede ser nada más la razón para que uno sienta como que el tren cambió de riel y que va para otro lado. Sí, Marianela, vea, yo también tengo que aclarar aquí algo. El proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa fue presentado en el 2011. Y eso surge, y tengo que reconocerle la astucia y la iniciativa a quien se la tengo que reconocer, que de una conversación que tuvimos en la Asamblea Legislativa, porque yo también visitaba la Asamblea Legislativa, de una conversación que tuvimos, esa conversación la transformó con otras informaciones adicionales que me pidió, la transformó en proyecto de ley. Ese proyecto de ley fue discutido en Junta Directiva de Incofer, fue visto con buenos ojos y se le dio el beneplácito para que siguiera en la corriente legislativa mediante la discusión en la comisión. Yo estuve presente en la comisión en el periodo anterior, en donde se aprobó de forma unánime el proyecto de ley. Y visité la Asamblea Legislativa
con la intención y con la claridad que teníamos en aquel momento de que la condición y la ley de Incofer era una ley que ya quedaba rezagada en relación a lo que hoy tenemos. Pero la ley que hoy tenemos lo que le va a dar es un marco posiblemente para potenciar algunas cosas en Incofer en relación a poder realizar proyectos en asocio con entidades públicas o no públicas y que permitan fortalecer a la institución. Pero el proyecto está ahí, el proyecto caminó hasta esa parte en la administración que estuvimos. A mí me parece que el tema de Dos Mundos está ahí y cualquiera que llegue lo puede tener. Hay una institución con funcionarios que estaban comprometidos con el diario hacer y con el futuro de la institución y que siguen estando en Incofer. Y hay una opinión pública favorable a favor del tren, en todo sentido, y estoy seguro que esa situación de opinión pública repercute de manera clara y directa sobre los diputados. Entonces, el tema en la Asamblea Legislativa es un tema que si bien hay que tratarlo, me parece que tiene un enorme apoyo popular, cualquier cosa que se haga en beneficio y en pro de modernizar el sistema ferroviario. Así que me parece que los dos mundos están y fueron construidos de a poco, piedra por piedra, para poder alcanzar lo que alcanzamos. Porque le voy a decir una cosa, en el año 2005, cuando se llegó a Incofer, tenía 0 céntimos de transferencia del Estado para poder invertir. Y eso fue cambiando hasta que logramos desarrollar proyectos, nuevas inversiones, y logramos un proyecto de ley que está ahí en la Asamblea Legislativa. Entonces me parece que los dos mundos están. Lo que pasa es que uno tiene que trabajar con los dos mundos, y además de trabajar con los dos mundos, no pelearse con el que hizo la primera parte del mundo. Porque al final vamos en el mismo tren. Y lo que yo posiblemente hubiera hecho, si el presidente ejecutivo que salió hubiera hecho ese esfuerzo que se hizo, era invitarlo a que me acompañara no solamente a ver cómo funcionaba la institución y qué más se le puede hacer, sino eventualmente a contar con el respaldo en la Asamblea Legislativa para efectos de un proyecto. Pero bueno, eso es mi personalidad, eso es mi forma de ser. Yo no me considero más que ninguna otra persona que pueda ocupar un cargo como el que yo ocupé, pero mucho menos me voy a sentir una persona de inferior posibilidad de poderle aportar a este país. Yo creo que usted está dando ahí en el clavo y le contesta no solo a Marianela, sino a los usuarios, porque Marianela lo que plantea es un tema, me parece muy valioso, y es, efectivamente, cada quien tiene una forma diferente de gerenciar. Qué lástima que aquí los vagones no se unieron de la forma correcta. Qué lástima que la máquina no logra caminar por esas vías de progreso en el que venía, tal vez en una primera parte de el renacimiento del Incofer o de los ferrocarriles, que ocupaba un gerente mucho más operativo, mucho más aguerrido, mucho más líder, y en esta segunda parte que quieren, o por lo menos así pareciera el señor Santana decirlo, ordenar un poco más la oficina, ordenar un poco más los documentos, y después darle una visión mucho más a largo plazo al tren. Lo que yo me temo, y en eso tal vez es en lo que yo sí opino sin filtros, es que podríamos perder que esa máquina siga caminando en ese traslape y en ese desenganche de vagones que hubo entre el señor Santana y el señor Carabajías. Volvemos. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida, la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. Son las 3:10 de la tarde. Mi compañera Marianela Cordero sigue con nosotros en línea telefónica, y para que no diga que no le estoy dando la palabra, voy a iniciar este bloque con ella. Marianela, don Miguel tiene en su agenda, y aquí
visiblemente lo veo con ganas de no solo hablar más del tren, sino también de hablar de los otros vagones, y es de lo que, a raíz de su experiencia y a raíz de lo que estamos viendo en no comunicación asertiva entre dos jerarcas, él encuentra en el resto del gobierno. No sé cómo ves vos esto sin filtros. Aló, sí, justo acabo de pasar sobre una línea del tren y estaba hablando aquí con el taxista, con don Miguel, de que él, o sea, a ver, prácticamente que todos, casi que muchos josetinos hemos sido testigos de algún choque de un carro con el tren, lamentablemente. Y tenemos claro que obviamente el derecho de vía lo tiene el tren. En fin, no, es muy lamentable cuando este tipo de noticias sobre alguien que choca contra el tren pues se vuelven rutina y todos decimos, Dios mío, otra presa. Quiero aclarar también que la pregunta que hice anteriormente, no considero que un estilo gerencial sea mejor que el otro. Al contrario, son tan complementarios que por eso es que yo quisiera clonarlos y juntarlos en un solo funcionario, no sé si me explico, porque el lunes cuando entrevisté a don Guillermo, que no tenía el gusto de conocerlo, percibí que, a ver, entiendo que los dos tienen han tenido un claro objetivo en su administración de hacer el mejor trabajo posible para que el tren funcione y se vuelva una solución, que se convierta en esa solución que necesitamos en esta capital. Lo que sí quisiera es, y creo que no me quitará razón Freddy en esto, sí por la personalidad de don Miguel, la gente lo percibió como ese tipo de funcionario que uno dice, no importa, va a quitarse cualquier traba que tenga por delante para ver cómo hace que esto funcione. Yo todavía insisto en mi pregunta de cómo hacemos para que esto funcione. No quisiera que la experiencia de don Miguel, que además es amplísima en este tema, no quisiera nada más que bueno, ya se terminó esta administración y ya me fui y ni siquiera me voy a subir al tren para que no digan que estoy supervisando. De hecho, recuerdo que en algún momento, conversando con Miguel, me habló de que su papá viajaba también en tren. Todos deberíamos viajar en tren en algún momento para tener un poquito de criterio para el sistema. Pero quisiera saber, entonces, esa experiencia, don Miguel, que usted se lleva de la administración pública, este cariño que le tiene que tener al tren, por supuesto, por haber pasado tantos años ahí, ¿cómo podemos nosotros sacarle el jugo a su experiencia? ¿Cómo hacemos para que eso que usted logró, que eso usted aprendió y además eso que quedó en tantos funcionarios, en esos 48 funcionarios del INCOFER, para que siga hacia adelante y no echemos hacia atrás en algo que nos ha costado mucho a todos? Quisiera también que me recuerde cuánto está más o menos la tarifa del tren ahorita. Vamos, un viaje de José Heredia. Vamos a ver, Daniela. Voy a tratar de contestar la pregunta yendo un poco más allá del ferrocarril. A mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene este país, y que adolece por mucho, posiblemente costarricense, es la planificación. En este país estamos acostumbrados a que cada vez que se cambia de jerarca, cambian inmediatamente las prioridades y cambian inmediatamente las justificaciones y las razones de lo que se tiene que hacer. Y yo fui, ciudadano testigo de primera línea en el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuando se cambiaban los jerarcas, uno veía cómo un jerarca pensaba más en una dirección y el que venía atrás pensaba más en otra dirección. Y eso es el gran problema que tenemos en este país, y INCOFER es una pequeña muestra, esto que estamos hablando, de esa falta de planificación de largo plazo que tiene este país. A un jerarca no se le debe calificar por las ocurrencias que pudo haber tenido en el periodo en que se mantuvo como jerarca. A un jerarca se le debe juzgar por la labor y el cumplimiento que hizo de un plan establecido a largo plazo para el país. El país tiene que estar pensando en materia de infraestructura más allá de cada 4 años. Los países de Europa nos muestran cómo, indistintamente se cambie de ministro o indistintamente cómo se cambie de gobierno,
los proyectos, la visión de largo plazo sigue siendo la misma. Porque son más educados. Me parece que es un tema Políticamente hablando. de cultura y de educación, pero Costa Rica tiene que marchar hacia eso. Costa Rica no puede seguir invirtiendo en proyectos que se quedan a mitad de camino. Pero vea el caso en el que nos ocupa hoy, ni en Miguel. estudio. Por eso. El caso que nos ocupa hoy es un caso donde no hay esa educación política. Es lo que te estoy diciendo, es un problema de falta de visión de largo plazo. Nosotros tratamos de dejar a la institución un proyecto que fuera el proyecto de modernización, un estudio que abarcaba y que costaba para el país poco menos de $600 millones, cuyo servicio al final de su construcción iba a mover 175,000 personas diarias, y ahí quedó, tratando de darle esa visión de largo plazo. Pero el gran problema en este país es esa visión de corto plazo. Yo llego al gobierno con una propuesta que le vendí a la ciudadanía para que votara por mí, sin conocer claramente y ampliamente sobre a qué voy, pero peor todavía, ni siquiera después trato de implementarla, porque resulta que no sabía lo que me iba a encontrar cuando llegué. Esa falta de formalidad, esa falta de criterio y esa falta de visión es lo que tiene a Costa Rica en la situación en que está. Nosotros podemos ver que hay estudios de todo tipo y para todo causas. Diagnósticos nos sobran. Diagnósticos sobran, el ferrocarril tiene no sé cuántos proyectos presentados de estudios de factibilidad en diferentes momentos para efectos de la modernización del sistema. Y esos siguen estando ahí. Y, ¿cómo se llama? Y algunos son coincidentes con otros, pero al final no hay esa visión de largo plazo, no hay esa visión de que yo tengo como responsabilidad de jerarca el lograr cumplir aquello para lo que me nombraron cumplir. Tenemos el problema en este país, el 8 de mayo se cambia de gobierno y en febrero son las elecciones. Normalmente los partidos políticos, en vez de gastar su tiempo entre febrero y mayo preparando esos planes, esos programas de gobierno, que son de muy corto plazo porque son de 4 años, pasan durante esos periodos en otras cosas, no hay planes, no hay programas y no hay la implementación previa al cambio de gobierno. Bueno, pero en este caso fue peor, ¿verdad? Porque acuérdense que en este caso ni los funcionarios estaban claros todavía días antes de que entraran a segunda ronda. Y tampoco había planes, porque ya tenemos 200 y resto de días, no 100 sino 200 y resto de días. Y el ejemplo más sencillo que uno puede encontrar no está tan largo, no está en Europa. Michelle Bachelet en Chile, los 100 días no fueron utilizados para juzgar qué es lo que había hecho la anterior administración. Los primeros 100 días los utilizó cuando llegaron para explicar cómo había avanzado en su propuesta de gobierno cara al compromiso que había asumido con los electores en el proceso electoral. Y eso fue lo que informó de las leyes, cuántas leyes estaban presentadas, cuántas leyes habían sido aprobadas, cuántos programas habían iniciado. O sea, lo que mostró fue, estamos cumpliendo lo comprometido desde los primeros 100 días de gobierno. No un vistazo atrás. Y claro, no un vistazo atrás, que no significa que el vistazo no tenga que revisarse, no tenga que darse. Fue importante. Pero lo trascendental, lo importante, más que el vistazo para atrás, era ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué va a pasar con nosotros de aquí en adelante? ¿Y cuánto más voy a seguir avanzando en lo que ya estoy haciendo? Don Miguel, porque precisamente cuando usted hace eso, cuando usted hace un informe de 100 días y mira hacia atrás y hace un repaso de todas las irregularidades que usted se encuentra en las diferentes instituciones, que hasta para ese informe de labores se la vieron a palitos para que las instituciones les dieran la información a tiempo, por eso hubo muchas pifias en ese informe de labores de los 100 días, cosas que dijeron que al final tuvieron que casi que desdecirse a nivel de gobierno central. Usted también se mete en una trampa, porque entonces al final, después de ahí, ok, si usted está viendo hacia atrás, cuando toque ver hacia adelante, sí queremos respuestas mucho más contundentes. El problema que yo, Freddy, digamos, como ciudadano, me he encontrado, es que no veo ese hacia adelante. El caso del tren, para mí, es uno de los más ejemplificantes, mayor ejemplo, perdonen la expresión, de mayor ejemplo de que no veo para dónde va el tren en este momento. No veo cuáles son los planes concretos y por eso la otra vez se lo preguntaba el señor Santana, denos fechas. Ya estamos cansados de diagnósticos y no hay fechas. El plan
el plan del gobierno está en la propuesta de gobierno que hizo el presidente Solís. Y si ustedes van a leer el plan de gobierno es el tren del GAM. Sí, lo dijo en Naciones Unidas, lo anunció. Y Dice, es el tren del GAM, pero es el tren no solamente del GAM, es el tren que Incofer estaba impulsando. Así, Freddy, es el plan que Incofer estaba impulsando. Ese fue el plan que él, en proceso electoral, habló. Y habló a favor de Incofer. Eran los resultados de un estudio. Aquí el problema fue que, qué lástima que no hubo esa comunicación para que el señor Santana entendiese entonces, que también de ahí había algo que rescatar. Lo que quiero decir es que, por eso mencionaba, el gran problema en este país es que yo prometo algo en el proceso electoral, en el proceso de campaña, gano las elecciones y después mis planes dejan de ser planes porque se me borraron o porque no tenía la capacidad para entender que eso no lo podía realizar o porque no conocía exactamente a qué iba cuando estaba ofreciendo cosas. La palabra transición de repente nos suena tan importante. Pero no es un tema de transición. El tema de transición usted lo puede ver en los sobre todo si los que entran no habían estado en el gobierno. En los primeros días es un problema de transición. Exactamente. En los primeros días es un problema de transición. Cuando usted ya lleva 6, 7, 8 meses, el tema de transición ya está en otro claro, mundo. pero yo no le voy a decir a usted ahorita que se siente a tomar un café con don Guillermo. Me encantaría, me lo sueño, pero no puedo. Pero te vuelvo a decir, el problema ya no es un problema de transición, el problema es haber tenido una respuesta y un proyecto para iniciarlo desde el 8 de mayo. Y el problema es para empezar de inmediato, claro. Yo pude haber dicho, miren, todo lo que hizo el gobierno anterior está bien, más o menos, o no me gustó. La propuesta nuestra es esta y esto hoy, 8 de mayo, lo estamos arrancando. Y tal vez no es que no la tengan, sino que yo creo que no la han sabido comunicar. Son las 3:22 de la tarde. Don Gustavo Ortega dice, se nota que hay polarización en los discursos, no está muy de acuerdo con don Miguel Carabajías. Don Pedro Avendaño dice, las intervenciones periodísticas muy largas, reafirman demasiado. Se está perdiendo el concepto de sin filtros, nos está jalando las orejas a Marianela y a mí. Y don José Dengo dice, muy interesante escuchar el punto de vista de don Miguel Carabajías en Sin Filtros, aquí por Colombia. Vamos a una pausa comercial. La magia de la Navidad llegó. Pásate a Movistar y recibí los mejores regalos. Duplica de por vida más bono de portabilidad con saldo, internet y minutos LDI para llamadas a Movistar Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Con estos regalos, cualquiera pasa una mejor Navidad. Movistar, compartida, la vida es más. Aplican restricciones. Más información en www.movistar.cr. Regresamos con Sin Filtros. 3:23, nos quedan 2 minutos. Vea usted, don Miguel Carabajías, lo rápido que se nos va el programa Sin Filtros. Don Miguel dijo, hablemos unos 8 minutitos del Incofer y después podemos comenzar a hablar de otras cosas porque quiero expresar varias situaciones que tengo en mente. Dice, ¿no fue todo el programa volando, Miguel? Hablando del tren y todavía me quedo yo a media máquina. Así es, Freddy, pero yo vuelvo a repetir, yo creo que el tema del tren puede ser un ejemplo de lo que debemos visualizar en el todo. No solamente en la transición o no transición que se pudo haber dado en este cambio de gobierno, sino en cada 4 años cuando hay un cambio de gobierno. Y aquí sobre todo en juzgar a quienes se presentan en el proceso electoral a ofrecer propuestas que luego no se asoman ni se acercan a lo que como gobierno se empieza a desarrollar. Eso por un lado. Y por otro lado, si tengo un plan, si tengo una propuesta para el electorado, a partir del día de las elecciones, si gané las elecciones, debo empezar a trabajar para que el 8 de mayo empiece la ejecución, claro, y no empiece a pensar qué es lo que voy a hacer y qué es lo que hizo el otro y dejó de hacer el otro. Me parece que ese cambio de mentalidad es la que debemos de tener. El tema no es un asunto de si hay estilos de gerencia. El asunto es si hay claridad en lo que se tiene que hacer. Un gerente que tiene una empresa, si tiene claro para dónde va, llega y lo hace. Lo va a hacer. Y si la empresa tiene claro para dónde va y nombra un nuevo gerente, fácilmente se va a montar en esa empresa y va a poder ir hacia adelante si es una persona competente y capaz. Pero los gobiernos, los países tenemos que planificar a mediano y a largo plazo. Y este país no lo hace. Y además los políticos en este país se han acostumbrado a decir algo porque saben que después
no lo van a cumplir y nadie les va a decir nada. Miguel Carabajías, expresidente de Incofer, gracias por haber estado sin filtros. Muchas gracias a ustedes. Cuando quiera venir por aquí. Cuando quiera, hablemos de otras cosas que este país necesita. Hoy me soñaba un tren entre Huachipelín y Zapote. Me lo soñé nada más. Sí. Bueno, Uno gran velocidad. esperemos que en algún momento se pueda dar. Algo veloz para llegar a Zapote. Muchas gracias por su compañía. Mañana 2:30 sin filtros por Colombia. Sin filtros. Somos como nos oye. Fue presentado por Movistar.